que nosotros recibimos un país destruido, que se inició desde el gobierno de Felipe Calderón y recibimos instituciones muy débiles. A mí me tocó ser parte de la primera etapa del gobierno del presidente López Obrador y nosotros hemos hecho, vamos a decir, mucho más de lo que han hecho cualquiera de los gobiernos anteriores, sacar a la gente de la pobreza. ¿En qué Diputada educa a 3 opositoras. momento estamos con Estados Unidos? Porque todo está revuelto. Mira, estamos en una situación muy complicada y yo creo que es muy importante que se aclare la situación de una muy presunta y grave violación a nuestra soberanía, porque no debieron entrar así, independientemente de que estamos hablando de un delincuente que debió de haber sido juzgado en este país. Es decir, quien está poniendo en riesgo la soberanía nacional es el Estado mexicano hoy con el gobierno de Morena, al no tener una justicia que llega antes de que los gringos peguen de gritos. Rocha ya recibió inmunidad, se va a ir hasta el 2031, su carpeta y su declaración a que no pueda ser pública, está más protegido que cualquier mexicano en este estado. Oye, yo digo que la irresponsabilidad de a veces algunos integrantes de la oposición de hablar de estos supuestos vínculos por los presuntos señalamientos que hizo un gobierno sobre un gobernador, justo del que estamos hablando, que hizo una violación a la soberanía. Yo he sostenido que ahí en Estados Unidos inició un plan Cóndor 2.0 en el que México está en el centro. Ya vimos las repercusiones que tuvo en Colombia, donde hubo claramente, como dice Claudia, una violación a nuestra soberanía y donde yo creo que hay un plan de intervención a México donde están utilizando a varios actores de la oposición, entre ellos, por cierto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, a actores políticos como Lili Téllez, y a mí lo que me llama la atención no solamente es, pues lo que hemos descubierto en la entrevista ayer con el embajador Ken Salazar, donde pues claramente se ve hasta desconcertado, la de Jorge Ramos, se ve hasta desconcertado, y yo también sostengo que él ha sido de los engañados, pero además, acuérdense que el plan de seguridad de Trump dice que las organizaciones criminales son terroristas y ahora están hasta negociando con terroristas porque tienen este acuerdo no solamente con para la salida del Mayo Zambada, sino evidente y claramente con el cártel de Sinaloa. Entonces a mí me parece que hay que ser cuidadosos también en la narrativa, no por tener resultados electorales hay que tropezarse con la narrativa que Estados Unidos quiere instalar en México, que es, creo, la campaña en la que están cayendo pues algunos partidos de oposición, por no decir que todos. O sea, que es utilizada la oposición por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es utilizar la oposición por el gobierno de los Estados Unidos para instalar esta narrativa es más, no lo creo, estoy segura, para usar esta narrativa que además es uno de los pasos que se utilizó en el plan Cóndor por allá por los 60, 70 y que sigue siendo una de las instalaciones mediáticas que quiere hacer los Estados Unidos para generar, antes era ir tras los comunistas, hoy es ir contra los narcotraficantes, y a mí me parece que eso es muy peligroso. Fíjense, hay que diferenciar con mucha claridad. López Obrador a nosotros nos decía que no había que cometer la responsabilidad de tachar todo el gobierno de México, de Felipe Calderón, de narcotraficante, porque era irresponsable cuando era solamente uno el que por lo pronto en aquel entonces tenía señalamientos. Entonces nosotros fuimos muy responsables, hoy esa responsabilidad no hay. Los señalamientos es sobre un gobernador, que yo creo que además hay la responsabilidad de la 4T de dar resultados sobre la investigación que tienen, pero hay que ser responsables desde Ahora, nunca se le ha oposición. Señalado al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Exacto. Nunca se le ha señalado, eso es cierto. Pero tampoco hay un avance de este gobierno respecto al caso de Rocha Moya. Ese es el asunto. Y los otros casos, los señalamientos, Américo en Tamaulipas, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Marina en Baja California ya sin visa, es decir, ¿qué está sucediendo? Teuchitlán en Jalisco, que bueno, está y otras alcaldías. Entonces yo está lo que bien, digo, eso pero no hace a MC. Por eso yo estoy hablando del Estado mexicano, estoy hablando del Estado mexicano. Laura, eso no hace a MC un narcopartido. Entonces yo simplemente creo que hay que actuar con responsabilidad. Vamos a regresar con esto. En asuntos internacionales, tú no te puedes fiar de lo que te diga el exterior. Sí, claro. O sea, no, es que yo no me metí. Bueno, entonces tú no te metiste, está todo tranquilo. Entonces ahora resulta que sí se metieron y nosotros no tenemos acreditado mediante radares cómo entró ese avión, quién lo piloteaba, cómo salió el avión. La pregunta aquí del millón es, ¿está confirmadísimo que el FBI participó? ¿Sí o no? Hola Luis, estás al aire, ¿cómo estás? Soy Azucena. Bueno, Hoy el gobierno mexicano acepta eso como una verdad, es decir, dice, en efecto, Estados Unidos ingresó al territorio nacional por lo menos una aeronave que se llevó a Joaquín y al Mayo Zambada. Hay que ponerle nombre al niño, hay una crisis en la relación binacional y ya la habíamos, de hecho, advertido en esta mesa desde hace varios meses.
toda la vinculación del FBI en este caso problematiza y genera todavía mayor preocupación del asesinato de Héctor Melesio Cohen, porque murió en este operativo. Y fueron citados precisamente en una finca para, en teoría, arreglar un problema local y donde cayeron los narcos, todo normalizado entre todos ellos. Y entonces ahora resulta que estuvo el FBI involucrado. ¿Qué hacemos ahora? Que sabemos que la presidenta y todos me saltaste. Ay, Ah, perdóname. sí, falta- Sí. Ay, Cierto, eres falta muy que civilizada, la- qué hermosa. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Lilia? Bueno, yo escuché con atención a Laura, Luis, y a mí me parece que ella dice que nosotros estamos muy interesados en la narrativa. Bueno, yo lo que diría es que el partido de la superficialidad aquí son ellos, ¿no? Y el que están tan empeñados en la narrativa. Yo cada vez que oigo a Laura decir, por eso la nueva política cuando MS está lleno de viejos políticos, por favor. Yo no veo a Samuel en viejo político, no veo a Vivi Ravelo viejo político, a Verónica pues Delgadillo, la vieja política, Maínez, tampoco lo veo que sea de vieja otros partidos política. políticos. ¿Quiénes son los viejos políticos de MC? Hay una realineación de fuerzas políticas en el país. El mismo fundador de MC viene de otro Dante partido Delgado. político. ¿Qué tiene que ver eso con yo sus lo único que Aguántame, Laura. digo es que los que están ocupados por la superficialidad y la narrativa son ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A mí lo que me parece aquí es que, primero, este tema de la crisis de la relación con Estados Unidos tiene una crisis de relación con el mundo, por favor. La personalidad de Donald Trump. Pero no era ha Trump el de causado- mayo, era Biden. yo estoy de Ok, acuerdo, ok. pero digo porque hoy dice, no, es que es catastrófica la relación. A ver, seguimos siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tenemos un comercio bilateral de cerca de 935 mil millones de dólares. Entonces, yo lo que digo es que aquí México tiene que actuar con mucha inteligencia y también tejer fino en saber exactamente cuál es la intencionalidad de los Estados Unidos. Yo creo que es causar inestabilidad y yo creo, insisto, que tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en ese juego. A nosotros no nos preocupa la narrativa, nos preocupa esos planes de que ya se hicieron realidad en los 70s, de sembrar inestabilidad en países y quitar gobiernos. Ya sabemos que estuvo Estados Unidos. ¿Nos peleamos con Estados Unidos? A ver, no, lo que tiene que suceder es que tiene que haber respeto entre las naciones, pero ¿De también acuerdo? tiene que haber resultados en cada una de las naciones. ¿En qué creo que se basa esta desconfianza? Que es evidente que existe entre Estados Unidos y México, porque recordemos, no es un tema solo de Donald Trump, que ha sido una figura muy disruptiva en el mundo, efectivamente. Hoy amaneció de rabia contra España y hoy la trae con ellos, ¿no? Pero efectivamente, cuando no es uno es otro y aquí el que se mueve le tira. El tema es que este operativo fue en el 2024, cuando estaba Biden, y que esto estaba tiene López que ver, Obrador. a mí me parece que fue en 2019, cuando sueltan a Ovidio, cuando se empiezan a generar todas estas telarañas de desconfianza, es decir, qué está pasando con las instituciones mexicanas que no están ya cumpliendo con la responsabilidad que les corresponde. Yo creo que la soberanía, y lo hemos dicho muchas veces en tu mesa, Azucena, se defiende con instituciones fuertes, defendiendo la democracia a la gente, protegiéndola de la violencia, de la impunidad, de la inseguridad y haciendo buenos gobiernos. Creo que Lilia, Morena, el PT, etcétera, le tienen mucho miedo al Movimiento Ciudadano y su crecimiento. Yo estoy muy orgullosa de nuestros gobiernos. Hacemos gobiernos donde somos el primer lugar en empleo, el primer lugar en disminución de homicidios dolosos, primer lugar en inversión en salud. Y cuando hay que reconocer que las cosas no están bien y hay que hacerlas mejor o están mal, lo hemos hecho. Que nosotros tenemos la obligación de dar resultados en el tema de Rocha Moya y que la Fiscalía tiene que dar un posicionamiento. Pero también a mí me gusta con esa misma claridad hablar de las cosas objetivas. Se cumplieron ya los 60 días de la solicitud de pruebas y el término que marca el propio tratado de extradición que tienen México y Estados Unidos, y Estados Unidos no presentó una sola prueba más que las que ya conocemos que se vieron en este programa. Entonces, yo lo que creo es que, insisto, hay una relación compleja entre México y Estados Unidos que tiene que ver con el objetivo de seguridad nacional que marcó Stephen Miller y que está en el Plan de Seguridad de los Estados Unidos, la intervención en Latinoamérica generando descontroles en países como México. Ahora, nosotros como movimiento tenemos una responsabilidad, y ahí yo creo que Claudio tiene la razón, porque no solamente tenemos que tener capacidad autocrítica, y eso es lo que hacemos personas como yo y muchos otros que decimos, cometemos errores, no somos infalibles, cometemos errores y hay que solucionarlos aquí adentro, y la presidenta está en esa tónica. ¿Nos peleamos con Estados Unidos? No, yo creo que tenemos que empezar a construir relaciones de confianza a través de resultados. No Con está los fácil. Estados Unidos se tiene que prevalecer el diálogo institucional. Hay toda una serie de comunicaciones y canales abiertos mediante diversos grupos de alto nivel que deben de tener ese diálogo institucional permanente. Ahora, tiene que haber un extrañamiento por este caso, la soberanía se defiende sin lugar a dudas, pero, de nuevo, el diálogo institucional no nada más es del Poder Ejecutivo hacia el Poder Ejecutivo mexicano gringo. O sea, ¿dónde está el Congreso mexicano? ¿Dónde está el Capitolio? ¿Dónde está la Conferencia de Gobernadores? Yo diría que en el mundo de la irresponsabilidad y las ocurrencias, lo que acabamos de escuchar, a veces no solamente en voz de Laura, sino de muchos otros actores con los que yo comparto mesas. A ver, yo haría algunas acotaciones. El tema del TEMEC era una posible reacción de Trump. Nosotros sabemos que él no quiere el tratado y era una cosa de esperarse, pero además no está cancelado, se hace una revisión Pero cada es año. irresponsable Es un instalar problema, bicameral, es un Capitolio, problema, Congreso es un mexicano, eso es problema.
responsable, Lilia? Es un problema de la burocracia. Yo creo que aquí nadie debería tener problema con que, pues, que se sienten a revisarlo todas las veces que quieran. Hay un marco y esto tiene que ver con que Estados Unidos ya no quiere tener el TEMEC. Él quiere manejar las tarifas, como él le dice, y entonces de ahí estar chantajeando al mundo. Segundo, yo hablaba fuera del aire del tema de que México, la presidenta creo que lo ha hecho de manera correcta, de no reaccionar a estas acciones de Donald Trump. Yo creo que una de las cosas que ha hecho muy bien y que es reconocido en el mundo, nomás aquí la oposición no quiere reconocerlo, es la posición serena que ha tenido la presidenta frente a los ataques de Donald Trump, no entrarle al pleito como inclusive el propio presidente Petro entró en alguna ocasión. Y segundo, lo veíamos en otras mesas, lo único que México podrá hacer es un extrañamiento, una nota política. La verdad es que es poco lo que se puede hacer después de eso, pero lo que sí creo que nosotros como autocrítica vamos a hacer, y lo veo en la actitud del secretario, lo dijo el día de ayer el secretario de Seguridad, es poner más cuidado en este tipo de operaciones que hay. Y bueno, pues yo creo que por ahí pasa también el tema de Chihuahua, mi estado, y la colaboración de estos estados subnacionales que están haciendo estos destrozos junto con los Estados Unidos. Caer en la autocomplacencia es un error. Defender al Estado por defenderlo. El Estado no necesita que nadie lo defienda. Quien necesita que lo defiendan es la gente. La gente está sufriendo de inseguridad, de injusticia, de falta de rendición de cuentas, de corrupción. No se debe sobrereaccionar, pero no reaccionar tampoco es una reacción positiva. Creo que no estamos justo en la autocomplacencia. Aceptamos que hay ha sido no solamente una crisis y ha empezado con una acción, no solamente con la salida del Mayo, sino la relación posible que pueda haber de la solicitud de extradición de un gobernador en funciones. Pero, insisto, nosotros tenemos que actuar con cabeza fría y visión de Estado, no en la reacción. La autocomplacencia, bueno, pues están en los infalibles gobiernos de Movimiento Ciudadano. Nosotros no le tenemos miedo al crecimiento de absolutamente nadie, que nosotros recibimos un país destruido que se inició desde el gobierno de Felipe Calderón y recibimos instituciones muy débiles. A mí me tocó ser parte de la primera etapa del gobierno del presidente López Obrador y nosotros hemos hecho, vamos a decir, mucho más de lo que han hecho cualquiera de los gobiernos anteriores, sacar a la gente de la pobreza, y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, creo que es uno de ellos, encabezado por Omar García Harfuch. Gracias. Fíjate cómo dice Azucena la nota de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, que fue detenido por violencia familiar. Nada más da la nota sin reconocer al gobierno de México por actuar de manera rápida. Pero cuando es negativo se le va con todo. Cuando es positivo, nada más da la nota ahí como sin querer queriendo. Pero esa es la importancia del fuero. Si ese hombre hubiera tenido fuero, le hubieran hecho un proceso de desafuero y luego se hubiera escapado a otro país. ¿Para qué? Para que desde el exilio, personas como Ciro Gómez Leiva, Azucena o Luis Cárdenas lo estuvieran entrevistando como a cabeza de vaca. Esos tres personajes entrevistaron a cabeza de vaca siendo un prófugo. Tiene 2 órdenes de captura a no sé cuántos miembros de su gabinete en la cárcel y otros prófugos, y nadie lo toca. Y dice que es un perseguido político, y Estados Unidos dice, no tengo suficientes pruebas para regresártelo para México. Pero nosotros sí tenemos que mandarle a Rocha Moya sin pruebas. Yo no veo mesas de análisis en Estados Unidos diciendo, oye, le debes 260 y tantos mujeres y hombres que le deben cuentas a México, ya no protejas delincuentes. Yo no veo que le reclamen eso al gobierno de Estados Unidos. Aquí hacen una mesa por Rocha Moya, todos los días. Ahora, lo del Mayo Zambada sí fue una intromisión durante el gobierno de Biden con López Obrador, porque dicen, no confiamos en las autoridades mexicanas, pero nosotros sí debemos confiar en ellos. Cuando este presidente del norte indulta a un ex traficante de estupefacientes, Juan Orlando Hernández, nosotros sí debemos confiar en ellos. O sea, en esa justicia, como si fuera una justicia divina y la de nosotros terrenal. Es como dice la diputada, tenemos que, a pesar de ese presidente, de ese gobierno, crecemos, como los datos económicos que da la presidenta, generación de empleo, 24 pesos el precio de la gasolina, somos una economía envidiada, estamos en las mejores economías del mundo. Hoy recibe al presidente de Suiza, ya Claudia no tiene que andar yendo a Europa como estos miserables neoliberales que iban a tomar champán y no traían nada de inversión. Eso es lo que yo quiero y la mayoría de los mexicanos y mexicanas queremos para nuestro país. Un gobierno de gente bien nacida. Dime qué piensas.